Las lámparas de cristal sobre mi cabeza brillaban como estrellas heladas. Cada faceta captaba la luz dorada y la esparcía por los suelos de mármol de Aurelios. El tipo de restaurante en el que un solo aperitivo costaba más que mi alquiler mensual. Mis dedos temblaban ligeramente mientras equilibraba la bandeja de plata. El peso de las costosas copas de champán me hacía doler los hombros. Llevaba 6 meses en este trabajo y todavía me sentía como una impostora entre los vestidos de seda y los trajes a medida que poblaban estos comedores cada noche. El aroma del aceite de trufa y el vino añejo flotaba pesadamente en el aire, mezclándose con el sutil perfume del dinero antiguo y las nuevas ambiciones. Mi uniforme negro de camarero, sencillo, planchado, anodino, me hacía invisible aquí. Eso era lo que había aprendido. La gente como esta no veía las manos que les servían. Veían a través de nosotros, más allá de nosotros, alrededor de nosotros. Éramos fantasmas en blanco y negro, moviéndonos entre sus conversaciones sobre casas de verano en Positano y carteras de acciones que podrían alimentar a barrios enteros. Estaba agotada, el tipo de cansancio que se te mete en los huesos después de trabajar turnos dobles 4 días seguidos. Después de elegir entre la electricidad y la comida, después de estar despierta preguntándome si este ciclo interminable de servir, sonreír y desaparecer era todo lo que mi vida sería jamás. A los 23 años me sentía vieja, gastada, agotada. La mesa 12 necesita que le rellenen, siseó Marcus al pasar junto a mí, con su bandeja cargada de platos que probablemente costaban más que mi coche. Si aún tuviera coche, lo habría vendido hace 3 meses. Mesa 12. Miré hacia la sección privada, el área que llamábamos la bóveda, reservada para los clientes que valoraban más la discreción que la ostentación. La pesada cortina de terciopelo estaba parcialmente corrida, dejando ver solo sombras y el ocasional destello de los cubiertos al reflejar la luz. Mis tacones resonaban suavemente contra el mármol mientras me acercaba, practicando la expresión agradable, pero no demasiado amistosa, que nos habían enseñado a poner. El sonido de mi propia respiración me parecía demasiado fuerte en mis oídos, compitiendo con el suave piano de jazz que salía de los altavoces ocultos y el murmullo de un centenar de costosas conversaciones que tenían lugar simultáneamente. Empujé la cortina. Lo primero que noté fue el silencio. No la ausencia de sonido, sino su peso, la forma en que el aire mismo parecía contener la respiración. 3 hombres estaban sentados a la mesa redonda, pero mis ojos se dirigieron inmediatamente hacia él. Como una brújula encuentra el norte, como una presa reconoce a un depredador. Estaba sentado de espaldas a la pared. Por supuesto que sí. Su postura aparentemente relajada, con un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Pero fueron los detalles los que hicieron que mi pulso se acelerara. La forma en que su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, pero de alguna manera parecía como si se hubiera pasado las manos por él. La línea marcada de su mandíbula, la piel de tono oliva que sugería ascendencia mediterránea. Y los ojos. Dios, esos ojos tan oscuros que parecían negros en la penumbra, siguiendo cada uno de mis movimientos con una intensidad que me ponía la piel de gallina. No podía tener más de 30 años, quizás menos. Hermoso de esa forma en que las cosas peligrosas suelen serlo. A su izquierda se sentaba un hombre enorme, con la cabeza calva y brillante, los hombros tan anchos que bloqueaban la luz, la mano apoyada en la mesa y un ligero bulto bajo la chaqueta. Una pistola, sin duda una pistola. A la derecha, un hombre más delgado, con canas en las sienes, me observaba con la mirada calculadora de alguien que se dedica a evaluar amenazas. Pero era él, el del centro, el que hacía que el oxígeno se sintiera escaso en mis pulmones. Su champán, caballeros, logré decir, con una voz más firme de lo que me sentía. Había aprendido a ocultar el temblor, a enterrar el miedo y el agotamiento, y la constante y punzante ansiedad de no ser suficiente, de no serlo nunca. Me incliné para servir, hiperconsciente de mis movimientos, de la costosa botella que tenía en las manos, de cómo los latidos de mi corazón se habían convertido en un tambor en mis oídos.
El líquido dorado cayó en cascada en la primera copa, con burbujas que se elevaban como pequeños fuegos artificiales. Fue entonces cuando ocurrió. Mi zapato. Esos malditos tacones que nos hacían llevar se engancharon en el borde de la lujosa alfombra. Durante un horrible momento de incertidumbre, sentí que me caía hacia adelante, que la botella se me resbalaba y que el mundo se inclinaba sobre su eje. Jadeé, tratando de recuperarme, tratando de salvar el champán, tratando de evitar la catástrofe que se avecinaba ante mí a cámara lenta. La botella nunca llegó a tocar el suelo. Unas manos fuertes me agarraron por la cintura, estabilizándome con un agarre firme pero no doloroso, y me levantaron con una fuerza que no parecía costarles ningún esfuerzo. El hombre de cabello plateado me quitó la botella de champán de las manos y la dejó sobre la mesa, mientras yo me quedaba paralizada, jadeando y con la cara ardiendo de humillación. Pero ya no estaba donde antes. Ahora estaba más cerca, mucho más cerca, arrastrada al espacio entre su silla y la mesa, con la cadera casi tocando su hombro. Su aroma me golpeó como una fuerza física. Una colonia cara se mezclaba con algo más oscuro, algo que me recordaba al cuero y al humo y a cosas que no debería querer saber. Sus manos seguían en mi cintura. Podía sentir su calor a través de la fina tela de mi uniforme. Sentía la fuerza de esos dedos, el poder controlado de su agarre. Lentamente, tan lentamente, que me pregunté si había imaginado la caída. Me soltó, deslizando las palmas con un gesto deliberado que me pareció intencionado. Con cuidado, dijo, y su voz era exactamente la que esperaba, y nada parecida a la que había preparado. Grave, con un acento europeo que no conseguía identificar, y envuelta en una especie de autoridad que dejaba claro que estaba acostumbrado a que le obedecieran. Estos suelos pueden ser traicioneros. Di un paso atrás, con las piernas temblorosas y las manos agitándose inútilmente a los lados. Lo siento mucho, lo siento muchísimo. No, eso nunca pasa. Le traeré otra botella inmediatamente. No le cobraré nada. Por supuesto, lo haré. La botella está bien. Cortó mi divagación presa del pánico con 3 palabras. Su mirada nunca se apartó de mi rostro. ¿Estás bien? ¿Lo estaba? No me sentía bien. Sentía como si todos los nervios de mi cuerpo estuvieran en llamas. Como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Como si el mundo se hubiera reducido solo a él y a esos ojos imposibles que me estudiaban, con un interés que me hacía querer huir y quedarme a partes iguales. Gracias, susurré, porque ¿qué más podía decir? Yo, yo terminaré de servir. No. La palabra fue suave pero absoluta. Antonio servirá. Deberías sentarte. Estás pálida. Antonio, el hombre de cabello plateado, ya se estaba moviendo, asumiendo mis funciones con eficiencia, mientras la montaña de músculos me observaba con una expresión que no podía descifrar. No puedo sentarme, dije. La confusión se impuso a la vergüenza. Estoy trabajando. Necesito sentarme. No era una petición, ni un ruego. El hombre guapo señaló la silla vacía a su lado, y, de alguna manera, sin decidirlo conscientemente, me encontré hundiéndome en ella. Mis piernas agradecieron el respiro, aunque mi mente gritaba que eso estaba mal, muy mal, que los camareros no se sentaban con los clientes, que me despedirían, que ¿cómo te llamas?, preguntó. Y la pregunta parecía cargada de algo más que simple curiosidad. Emma, susurré, y luego me contuve. Emma Hartley, señor. Algo parpadeó en esos ojos oscuros. Diversión, tal vez, o satisfacción. Emma, dijo como si estuviera probando su peso, su sabor. Italiana, irlandesa en realidad, por parte de mi madre. ¿Por qué le estaba contando esto? ¿Por qué seguía sentada aquí? ¿Tienes miedo? No era una pregunta, sino una observación pronunciada con tal certeza que sugería que había estudiado el miedo, cómo se reflejaba en los rostros de las personas. No, no tengo. Pero la mentira se me atragantó en la lengua, porque sí, tenía miedo. Estaba aterrorizada en realidad, aunque no podía expresar exactamente por qué.
No era solo la pistola bajo la chaqueta del guardaespaldas, o la forma en que estos hombres dominaban el espacio a su alrededor como generales inspeccionando un campo de batalla. Era él. La forma en que me miraba, como si pudiera ver a través de todas mis murallas cuidadosamente construidas, más allá de la agradable sonrisa de camarero y del agotamiento que intentaba ocultar, hasta llegar a algo más profundo, algo verdadero. Deberías tenerlo, dijo en voz baja, y de alguna manera esa honestidad era más inquietante que cualquier amenaza. Pero no de mí, no esta noche. La salvedad quedó suspendida en el aire entre nosotros. Esta noche no, lo que implicaba que podría haber otras noches, otras circunstancias en las que el miedo sería apropiado, incluso esperado. Debería volver al trabajo, dije, empezando a levantarme. Pero su mano se movió, sin tocarme, pero levantada en un gesto que de alguna manera me paralizó en el sitio. ¿Cuántos años tienes, Emma Hartley? 23. ¿Y trabajas aquí todas las noches? ¿La mayoría de las noches? ¿A veces turnos dobles? ¿Por qué estaba respondiendo? ¿Por qué no encontraba la fuerza para levantarme, para alejarme, para volver a la seguridad de la invisibilidad? Se recostó en su silla con un movimiento casual, pero noté cómo Antonio y el otro hombre desviaron inmediatamente su atención, cambiando sutilmente su postura. Todo giraba en torno a él, me di cuenta. Él era el sol y todos los demás existían en su órbita. «Estás cansada», observó, y el reconocimiento de que alguien me había visto realmente, me había visto de verdad, hizo que algo se rompiera en mi pecho. «¿Cuándo comiste por última vez?» La pregunta fue tan inesperada, tan extrañamente íntima, que respondí sin pensar. «Esta mañana, café y creo que unas tostadas». Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «Son las 10 de la noche. No tengo hambre». Otra mentira, y ambos lo sabíamos. Llevaba horas con un dolor sordo en el estómago, pero había aprendido a ignorarlo, a soportarlo, para ahorrar dinero para el alquiler, las facturas y el sinfín de gastos que parecían no tener fin. Dijo algo en italiano, rápido, autoritario, y Antonio desapareció por la cortina sin decir palabra. El hombre corpulento se quedó allí, como un centinela silencioso, con la mirada fija en la sala, más allá de nuestra pequeña burbuja de intimidad. «No lo entiendo», dije en voz baja. «¿Qué está pasando?» «Vas a comer», respondió simplemente. «Y luego me dirás quién te ha hecho daño». Las palabras me golpearon como una bofetada. «Nadie me ha hecho daño. Estoy bien, estoy bien». Te sobresaltas cuando alguien se mueve demasiado rápido. Te disculpas por cosas que no son culpa tuya. Te haces pequeña, invisible. Cada observación aterrizaba con precisión quirúrgica, derribando las defensas que había tardado años en construir. Alguien te enseñó a tener miedo. Me gustaría saber quién. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, calientes y molestas. Las parpadeé furiosamente porque no lloraba en el trabajo. No mostraba debilidad. No lo hacía. Su mano se movió hacia la mesa cerca de la mía, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su piel. «Respira, Emma». Lo hice, llenando mis pulmones de aire, obligando a las lágrimas a volver a sus ojos, reconstruyendo los muros tan rápido como él los derribaba. Antonio regresó con un plato. No eran sobras ni restos de la cocina, sino una comida adecuada del menú. El vapor se elevaba de la pasta, y la salsa de crema con pollo a la parrilla, y verduras que parecían arte comestible. Lo colocó frente a mí junto con cubiertos nuevos envueltos en una servilleta de tela. «No puedo», protesté débilmente. «Esto no es... No soy una invitada. Me meteré en problemas». «No lo harás». La certeza en su voz sugería que lo había convertido en realidad con solo declararlo. Mi estómago me traicionó con un gruñido sordo y vi cómo se le crispaba la comisura de los labios. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Con manos temblorosas, cogí el tenedor, consciente de que 3 pares de ojos me observaban mientras daba el primer bocado. Estaba perfecto. Por supuesto que estaba perfecto. Todo en este lugar era perfecto, excepto yo,
La chica con el uniforme de camarera que se había topado con algo que no entendía y del que no podía escapar. ¿Mejor? Preguntó después de que yo hubiera comido varios bocados, y yo asentí, sin fiarme de mi voz. Bien. Levantó su copa de champán, estudiando las burbujas con aparente interés, pero yo podía sentir su atención sobre mí todavía, esa intensa concentración que nunca parecía flaquear. Ahora dime, Emma Hartley, ¿te han besado alguna vez? Me atraganté con la pasta, tosiendo, con el calor inundando mi rostro mientras Antonio me pasaba discretamente un vaso de agua. La pregunta fue tan inesperada, tan tremendamente inapropiada, que por un momento no pude procesarla. Empecé a hablar y luego me detuve porque, ¿qué era eso? ¿Personal, intrusivo, verdadero? ¿Por qué lo harías? Él esperó, paciente como un depredador, dejándome tambalearme en mi mortificación hasta que, finalmente, en silencio, surgió la verdad. No. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, una confesión que nunca le había hecho a nadie, una vulnerabilidad que había mantenido oculta bajo capas de bravuconería y evasivas. Tenía 23 años y nunca me habían besado, nunca me habían abrazado, nunca me habían deseado de la manera que importaba. Sus ojos se oscurecieron y algo cambió en su expresión, algo posesivo y hambriento y apenas contenido. Se inclinó más cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las pestañas individuales que enmarcaban esos ojos color medianoche. Lo suficientemente cerca como para que su colonia me envolviera como humo. Empecemos despacio, susurró, y la promesa de esas palabras hizo que todas las alarmas de mi cabeza gritaran con alarma y anticipación a la vez. El restaurante se difuminó a mi alrededor, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones lejanas, el suave piano de jazz. Todo se desvaneció en un ruido blanco mientras sus palabras se me metían en los huesos. Empecemos despacio. ¿Qué significaba eso? ¿Qué hacía yo sentada allí con un hombre cuyo nombre ni siquiera sabía, cuya presencia dominaba la sala como si fuera suya, cuyos guardaespaldas llevaban armas bajo sus caras chaquetas? Ni siquiera sé cómo te llamas, susurré. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus labios se curvaron. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía algo peligroso. Dante. Lo dijo como una confesión, como si me estuviera dando algo precioso y terrible a la vez. Dante Caruso. El nombre no me decía nada, pero vi cómo Antonio y el hombre corpulento intercambiaban una mirada. Vi cómo parecían tensarse al oírlo pronunciar en voz alta, como si el nombre en sí mismo tuviera poder, como si me hubieran dado una información que lo cambiaba todo. Debería volver al trabajo, dije, pero mi cuerpo se negaba a moverse, anclado por el peso de su atención y mi propia curiosidad traicionera. Estás temblando. La voz de Dante se había suavizado, perdiendo parte de su tono autoritario. ¿Me tienes miedo, Emma? ¿Lo tenía? Sí. No. Ya no lo sabía. Miedo y algo más, algo sin nombre y peligroso, entrelazado en mi pecho, hasta que no podía distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Tengo miedo de lo que representas, respondí con sinceridad, sorprendiéndome a mí misma. Hombres como tú, no te fijas en chicas como yo a menos que quieras algo. Perspicaz. Se echó hacia atrás, dándome un espacio que no sabía que necesitaba. Tienes razón, quiero algo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué? ¿Volver a verte? La sencillez de la respuesta me dejó atónita. No era dinero, ni favores, ni las cosas que los hombres solían querer cuando acorralaban a mujeres vulnerables en comedores privados. Solo volver a verme. ¿Por qué? La pregunta salió entrecortada, incrédula. Me estudió durante un largo momento, sus ojos oscuros recorriendo mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle, cada imperfección. Porque cuando te caíste, no gritaste, no lloraste ni montaste una escena. Intentaste salvar la botella de champán antes de pensar en salvarte a ti misma. Apretó la mandíbula, porque te estás matando a trabajar en un lugar donde no te ven y te mereces algo mejor, porque nunca te han besado,
Y eso es... Hizo una pausa buscando las palabras. Eso es inaceptable. El calor inundó mis mejillas. No soy un caso de caridad. No. La palabra resonó en el aire como un latigazo. No lo eres. No pienses nunca que esto es eso. Entonces, ¿qué es? Señalé entre nosotros, con la mano temblorosa. No me conoces. Yo no te conozco. En una hora, solo seré otra camarera sin rostro. Lo olvidarás. No te olvidaré. La certeza en su voz lo convertía en realidad por el simple hecho de existir. Nunca olvido nada, Emma, y menos esto. Antes de que pudiera responder, Marcus apareció en el borde de la cortina y abrió mucho los ojos al verme sentada a la mesa. Emma, ¿qué haces? El señor Chen te busca en la mesa 6 y ella está ocupada. Dante no alzó la voz, pero Marcus se detuvo a mitad de la frase y palideció. Y sí, señor, por supuesto, señor. Marcus desapareció como el humo y yo me quedé mirando el espacio donde había estado, con la mente luchando por procesar lo que acababa de pasar. No puedes hacer eso, dije, recuperando la voz. Necesito este trabajo. No puedo permitirme perderlo. No perderás tu trabajo. Dante sacó su teléfono, elegante, negro, probablemente más caro que mi alquiler mensual, y escribió algo rápidamente. En cuestión de segundos, otro teléfono vibró. El hombre corpulento, su guardaespaldas, lo sacó, leyó la pantalla y asintió una vez antes de desaparecer tras la cortina. ¿Qué acabas de hacer? Hice una llamada. Dante guardó su teléfono con la facilidad de alguien que moldea el mundo con simples gestos. Tu jefe recibirá una generosa propina esta noche, junto con una solicitud para que te asignen a esta sección de forma permanente. Te subirán el sueldo. Trabajarás en un horario razonable y nunca tendrás que preocuparte por perder este puesto por mi culpa. Las palabras deberían haber sido reconfortantes. En cambio, me aterrorizaron. No quiero tu dinero. No se trata de lo que tú quieras. Su tono se suavizó, pero el acero subyacente permaneció. Se trata de lo que tú necesites. Hay una diferencia. No puedes comprar mi vida. No estoy comprando nada. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Esos ojos imposibles cautivaron los míos. Estoy protegiendo lo que es mío. La posesividad de esa afirmación debería haberme hecho salir corriendo. Debería haber activado todos mis instintos de supervivencia. En cambio, encendió algo en lo más profundo de mi ser. Algo cálido y aterrador y completamente inoportuno. No soy tuya, susurré, pero la protesta sonó débil incluso para mis propios oídos. Todavía no. Entonces sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro de hermoso a devastador. Pero lo serás, Emma Hartley. Ambos lo sabemos. La arrogancia debería haberme enfadado. En cambio, me sentí atraída hacia ella como una polilla hacia la luz, sabiendo que me quemaría, pero incapaz de apartar la mirada. Termina tu comida, dijo Dante, con un tono que volvió a ser de una gentileza dominante. Luego te llevaré a casa. ¿Qué? No, me quedan 3 horas más de turno. ¿Ya no? Miró su reloj. Platino. Discreto. Probablemente valga más de lo que yo ganaría en 5 años. Es tarde, estás agotada, y yo no dejo desprotegidas las cosas que me importan. Ni siquiera me conoces. La frustración finalmente se abrió paso, agudizando mi voz. No puedes decidirlo tú. Sí que puedo. Simple. Definitivo. Y lo he hecho. Lucha contra mí si quieres, Emma. Resiste. Di que no. Sus ojos brillaban desafiantes, pero ambos sabíamos que no lo harías porque tenía razón y los dos lo sabíamos. Una parte de mí, la parte cansada, asustada y solitaria que tanto intentaba ocultar, quería exactamente lo que él me ofrecía. Protección, atención, la embriagadora sensación de ser vista, deseada, reclamada por alguien que podía hacer que el mundo se doblegara con una simple llamada telefónica. Era peligroso, probablemente era una locura, pero Dios me ayudó. De todos modos, lo quería. Terminé la pasta en silencio. Cada bocado sabía a rendición.
Dante me observaba comer con una atención tan intensa que me hacía hiperconsciente de cada movimiento, cada respiración, cada latido de mi pulso en la garganta. Antonio regresó en algún momento e intercambió unas palabras en italiano con Dante que no pude entender, pero que percibí en el cambio de atmósfera de la habitación. Cuando dejé el tenedor, Dante se levantó y se abrochó la chaqueta del traje con facilidad. El corpulento guardaespaldas apareció de detrás de la cortina como si lo hubiera invocado el pensamiento. «Ven». Dante me tendió la mano, con la palma hacia arriba, esperando. La miré fijamente. Esos dedos largos, las sutiles cicatrices en los nudillos que sugerían violencia en su pasado, la confianza en que aceptaría lo que me ofrecía. «Si hago esto», dije lentamente, «si dejo que me lleves a casa, ¿qué pasará después? Me aseguraré de que llegues sana y salva. Me darás tu número y mañana te volveré a ver». Y entonces su sonrisa se volvió depredadora. «Entonces empezaremos despacio, tal y como te prometí. Te enseñaré lo que se siente al ser besada, acariciada, adorada como te mereces. Te mostraré lo que significa estar protegida por alguien que quemaría el mundo antes de permitir que te hicieran daño». Las imágenes eran demasiado intensas, demasiado consumadoras, demasiado reales. «Estás loco». Probablemente. No parecía molesto por la valoración. «Tu mano, Emma». Este era el momento, la elección. Podía negarme, podía terminar mi turno, podía volver a mi pequeño apartamento y a mi vida vacía y fingir que esta noche nunca había sucedido. O podía coger su mano y adentrarme en algo desconocido, peligroso y absolutamente aterrador. Cogí su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, fuertes, posesivos, y sentí que la decisión se asentaba en mis huesos como el destino. Me ayudó a levantarme con delicadeza, sujetándome cuando mis piernas se tambalearon, y puso su otra mano en mi cintura con una familiaridad que debería haber sido presuntuosa, pero que en cambio me pareció inevitable. «Buena chica», murmuró, y el elogio me afectó, algo que me dejó sin aliento y me hizo enrojecer. Nos movimos por el restaurante como la realeza, o como un rey y su premio reclamado. La mano de Dante nunca abandonó mi espalda, una presión constante que me guiaba y me poseía en igual medida. La conversación se detuvo a nuestro paso. Sentí que nos seguían con la mirada. Sentí el peso de la especulación y la curiosidad, y algo que podría haber sido miedo por parte del resto del personal. Marcus estaba de pie cerca de la recepción, con una expresión cuidadosamente neutra cuando nos acercamos. «Emma», dijo, y luego pareció reconsiderar lo que había pensado decir. «Que pases una buena noche». «La pasará», respondió Dante por mí, y había una oscura promesa en esas dos palabras. El aire nocturno me golpeó como una descarga cuando salimos al exterior, fresco y cortante después del clima controlado del restaurante. Un SUV negro esperaba en la acera, elegante, obviamente blindado, con las ventanas tan oscuras que no podía ver el interior. El corpulento guardaespaldas se adelantó, abriendo la puerta trasera con eficiencia y experiencia, mientras escaneaba la calle con una mirada que no se le escapaba nada. «Esto está pasando de verdad», susurré, dándome cuenta por fin de la realidad. «Sí». La mano de Dante se apretó sobre mi cintura. «Sube, Emma. Debería haber huido, debería haberle dado las gracias por la cena, haber llamado a un Uber y haber vuelto a mi vida segura, predecible y solitaria. En cambio, me metí en el todoterreno, deslizándome por los asientos de cuero tan suaves que parecían mantequilla, hasta un espacio que olía a colonia cara y peligro, y a algo más oscuro que no sabía nombrar. Dante me siguió, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco que sonó demasiado como el de una celda al cerrarse. La mampara de privacidad entre nosotros y los asientos delanteros ya estaba levantada, envolviéndonos en una intimidad oscura, solo rota por el suave resplandor de las luces de la ciudad que se filtraban a través de las ventanas tintadas. «Ares», dijo simplemente, sacando su teléfono. Se lo di. Mi destartalado apartamento en un barrio al que él probablemente no iría sin seguridad armada. Lo tecleó sin comentarios, sin juzgar.
Aunque vi a Antonio mirar la pantalla desde el asiento del conductor e intercambiar otra mirada con el guardaespaldas en el asiento del copiloto. El todoterreno se incorporó al tráfico con la suave potencia de un depredador y me encontré hiperconsciente de Dante a mi lado. El calor de su cuerpo, el poder controlado en su quietud, la forma en que su atención nunca se apartaba de mí, incluso cuando miraba su teléfono. «Háblame de ti», dijo, guardando el dispositivo en el bolsillo y volviéndose completamente hacia mí. «Todo. No hay mucho que contar». Retorcí las manos en mi regazo, energía nerviosa que necesitaba una salida. Trabajo en Aurelios. Tengo un pequeño apartamento. No tengo familia ni amigos. Solo trabajo principalmente. No tengo familia. La vieja herida palpitó. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Cáncer. Mi padre, tragué saliva. Se marchó antes de que yo naciera. La expresión de Dante se ensombreció. Y después de tu madre, estuviste un tiempo en acogida, hasta que cumpliste la edad máxima. Conseguí el trabajo en Aurelios hace unos 6 meses. He estado intentando ahorrar lo suficiente para poder hacer algunos cursos online, pero me quedé callada. La desesperanza se apoderó de mí como una manta familiar. Pero apenas estás sobreviviendo, terminó diciendo, y la comprensión en su voz hizo que algo se rompiera en mi pecho. Estoy bien. Mentí automáticamente. No. Se acercó, me tomó la barbilla suavemente entre el pulgar y el índice y giró mi cara hacia la suya. No estás bien, Emma. Te estás ahogando. Pero eres demasiado orgullosa para pedir ayuda. Demasiado miedosa para confiar en cualquiera que te la ofrezca. Las lágrimas amenazaron de nuevo, calientes y desagradables. Por favor, no. Shh. Su pulgar rozó mi pómulo, un contacto tan suave que me dolió. Voy a ayudarte, no porque me lo hayas pedido ni porque necesites caridad, sino porque he decidido que eres mía y yo protejo lo que es mío. No puedes decidir eso sin más. Ya lo he hecho. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi cara, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Lucha contra mí si quieres. Dime que no. Empújame. Pero ten claro esto, Emma Hartley. No pierdo, no me rindo, y nunca dejo escapar las cosas que quiero. La promesa de aquellas palabras me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. ¿Qué quieres de mí? Todo, simple, devastador, cierto. Tu confianza, tu tiempo, con el tiempo tu corazón. Pero empezaremos despacio, tal y como te prometí. El todoterreno redujo la velocidad y se detuvo frente a mi edificio. Un edificio de 4 pisos en mal estado, con la pintura descascarillada y un interfono roto que llevaba así desde que me mudé. El contraste entre este lugar y el mundo de Dante no podía ser más marcado. Miró el edificio, apretando la mandíbula, y vi que Antonio decía algo brusco en italiano desde el asiento delantero. Dante respondió de la misma manera, con un tono que no admitía réplica, antes de volverse hacia mí. Mañana por la noche, dijo. Te llevaré a cenar a un lugar privado, solo nosotros dos. Mañana por la noche trabajo. Ya no. Volvió a sacar su teléfono. ¿A qué hora es tu turno? Desde a medianoche. Pero él ya estaba escribiendo. Mañana tienes libre, pagado. No puedes seguir haciendo esto. Sí, puedo. Terminó de escribir y guardó el teléfono en el bolsillo. Luego se acercó y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con una ternura que contrastaba fuertemente con la autoridad de su voz. Mañana a las 7, bueno. Te recogeré aquí. Esto es una locura. Susurré. Sí. Se inclinó y sus labios rozaron mi frente en un beso tan ansioso y a la vez tan posesivo que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Pero no vas a huir, ¿verdad? No. Dios, ayúdame. No lo estaba haciendo. El guardaespaldas abrió la puerta y Dante me soltó a regañadientes, deslizando la mano por mi brazo hasta que solo nuestros dedos se tocaban. Envíame un mensaje cuando estés a salvo dentro, dijo, y me di cuenta de que de alguna manera había conseguido mi número durante el trayecto en coche. Miré mi teléfono. Ahí estaba. Un nuevo contacto llamado simplemente Dante, con un mensaje ya esperando. Para saber que estás a salvo.
¿Cómo lo has conseguido? Tengo mis métodos. Su sonrisa era pura tentación. Ahora vete antes de que decida entrar contigo. Y definitivamente no empezaremos despacio. El calor de su mirada me hizo flaquear las piernas. Salí tambaleándome del todoterreno, con la mente dando vueltas y el cuerpo temblando por la adrenalina, el deseo y el miedo, todos mezclados. El guardaespaldas me entregó una tarjeta de visita. Cartulina gruesa con solo un número de teléfono grabado en negro. Línea de emergencia, dijo con voz grave. Si pasa algo, llame. No importa la hora que sea. La cogí con dedos temblorosos y luego prácticamente corrí hacia la entrada de mi edificio, haciendo sonar las llaves mientras forcejeaba con la cerradura. Cuando por fin entré y me di la vuelta, el todoterreno seguía allí esperando, vigilando, protegiendo. Subí los 4 pisos hasta mi apartamento, con las piernas como gelatina y la mente en un torbellino de todo lo que acababa de pasar. Dentro de mi pequeño estudio, apenas más grande que el todoterreno de Dante, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi teléfono vibró. ¿Estás dentro?, le respondí con dedos temblorosos. Sí. Inmediatamente aparecieron 3 puntos. Entonces, bien. Duerme bien, Emma. Mañana todo cambiará. Me quedé mirando el mensaje hasta que mi visión se volvió borrosa, hasta que las palabras se grabaron en mi retina y en mi memoria. Mañana todo cambiará. Le creí. Dios, ayúdame. Creí cada palabra. No dormí. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Esos ojos oscuros y penetrantes que me miraban como si fuera algo precioso y frágil, y suyo a la vez. El aroma de su colonia parecía permanecer en mi piel, caro y embriagador, un recordatorio de que la noche anterior no había sido un sueño febril provocado por el cansancio y la soledad. A las 6 de la mañana, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Buenos días, Emma. Te traerán el desayuno a las 7. Asegúrate de comer algo. Me quedé mirando el mensaje, con el corazón haciendo algo complicado en mi pecho. Estaba despierto, pensando en mí, asegurándose de que comiera algo. Esa informalidad dominante debería haberme molestado. Pero en lugar de eso me encontré sonriendo como una idiota a la pantalla. No tienes por qué hacerlo, le respondí. Su respuesta fue inmediata. Lo sé, quiero complacerme. A las 7:06 en punto llamaron a mi puerta. Por la mirilla vi a un repartidor con bolsas de un sitio de brunch por el que había pasado cientos de veces, pero al que nunca había tenido dinero para entrar. Me temblaba la mano al abrir la puerta y aceptar la comida con un susurrado gracias, que seguramente sonó a locura. Dentro de las bolsas había croissants recién hechos, aún calientes, fresas perfectamente maduras, yogur griego con miel, zumo de naranja recién exprimido y café de una tostadora italiana de la que nunca había oído hablar. Había comida suficiente para 3 personas y dentro había una pequeña tarjeta que decía simplemente, «Cómelo todo». Hice una foto del plato y se la envié. «Esto es demasiado. Nada es demasiado para ti. Come, Emma». Y eso hice, sentada con las piernas cruzadas en mi sofá desgastado, saboreando cosas que solo solía servir a otras personas. Cada bocado era como un acto de rebeldía contra la chica que había sido ayer, la que se saltaba comidas para ahorrar dinero, que se hacía invisible, que creía que no merecía nada más que sobrevivir. Mi teléfono sonó al mediodía. Era un número desconocido, pero supe quién era antes de contestar. «Hola, ¿has comido?». La voz de Dante se deslizó por la línea telefónica como miel caliente, y la sentí en lugares en los que no debería. «Sí, todo. Eres mandona, ¿lo sabes?». Oí la sonrisa en su voz. «No tienes ni idea». «¿Qué estás haciendo ahora mismo?». «La colada. Muy glamuroso». Eché un vistazo a la pila de ropa que esperaba a ser lavada en las máquinas comunitarias del sótano. «Déjala ahí. No puedo dejar mi ropa sin lavar, Emma». Su tono autoritario me hizo callar. «Hay un coche delante de tu edificio. Un sedán negro. El conductor se llama Marco. Te llevará de compras». «¿De compras?». «Dante, no lo necesito esta noche. Vas a cenar conmigo. Necesitas algo que te haga sentir guapa».
Antes de que pudiera protestar, continuó. No es caridad. No estoy intentando cambiarte. Quiero mimarte porque puedo, porque quiero, porque verte feliz me produce algo que aún no entiendo del todo. Déjame hacerlo. La vulnerabilidad de esa última frase me desarmó. De acuerdo, susurré. Buena chica. Esas dos palabras volvieron a hacer que el calor se acumulara en mi vientre. Marco sabe a dónde llevarte. Compra lo que quieras. No mires las etiquetas con los precios. Lo digo en serio, Emma. Si me entero de que has comprado lo más barato de la tienda, habrá consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma con el tono coqueto de mi voz. Su risa fue oscura y prometedora. Del tipo que implica que te enseñaré lo que pasa cuando no sigues mis instrucciones. Dejaremos esas lecciones para más adelante. Ahora vete. Marco está esperando. Colgó antes de que pudiera responder. Y me quedé allí de pie, sosteniendo mi teléfono, con todo mi cuerpo vibrando de expectación y nervios, y algo que se parecía peligrosamente a la emoción. Marco resultó ser un hombre de unos 50 años con ojos amables y la misma alerta vigilante que había notado en el otro guardaespaldas de Dante. El sedán era tan lujoso como el todoterreno de la noche anterior, y Marco conducía con la eficiencia de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Terminamos en una parte de la ciudad en la que nunca me había aventurado, donde las boutiques tenían nombres que no podía pronunciar y los escaparates mostraban vestidos que parecían obras de arte. Marco me abrió la puerta y me indicó una tienda con un letrero en francés sobre la entrada. El señor Caruso tiene una cuenta aquí. Marco dijo que te estaban esperando. Dentro, una mujer de unos 40 años con un estilo impecable y una cálida sonrisa me recibió como si fuera de la realeza. Emma, estamos encantados de conocerte. Soy Isabel. El señor Caruso nos llamó antes. Ya tenemos algunas prendas seleccionadas para ti, pero por favor, echa un vistazo. Pruébate todo lo que te llame la atención. Las siguientes 2 horas pasaron en un torbellino de seda y encaje, de vestidos que se ajustaban a curvas que no sabía que tenía, de dependientas que me trataban como si fuera importante. Isabel tenía buen ojo para lo que me quedaba bien y me orientó hacia prendas que me hacían parecer sofisticada, pero sin dejar de ser yo misma. Nada demasiado revelador, nada que pareciera un disfraz. Me probé un vestido azul medianoche que me llegaba justo por encima de las rodillas, con un escote que dejaba entrever mi clavícula sin ser demasiado pronunciado y mangas que rozaban mis hombros. Cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. Estaba elegante, incluso guapa. Ese es, dijo Isabel con satisfacción. El señor Caruso se va a volver loco. Me ardían las mejillas. ¿Es tan obvio? Su sonrisa se volvió cómplice. Cariño, llevo 20 años vistiendo a mujeres. Sé reconocer la mirada de un hombre completamente obsesionado. Y el señor Caruso está muy mal, añadió Zapatos. Tacones delicados con los que realmente podía caminar y de alguna manera me convenció para que probara lencería. Aunque protesté diciendo que Dante no la vería, su respuesta fue: sabrás que la llevas puesta. Eso es lo que importa. Cuando todo estaba empaquetado y listo, vi a Isabel escaneando los artículos en la caja registradora. Mi curiosidad pudo más que yo y eché un vistazo a la pantalla. Mi corazón se detuvo. Solo el vestido costaba $3,000. Los zapatos, otros 800. El conjunto de lencería. Ya ni siquiera podía procesar los números. No puedo, dije, presa del pánico. Esto es demasiado. No puedo dejar que gaste tanto en Emma. La voz de Isabel era suave pero firme. Cuando un hombre como Dante Caruso quiere regalarte algo, lo más amable que puedes hacer es dejarle. Confía en mí. Pero no se trataba solo de amabilidad. Se trataba de poder, de deuda, de deberle a alguien algo que quizá no pudiera devolver. Aún así, dejé que Marco cargara las bolsas en el coche. Dejé que me llevara de vuelta a mi apartamento. Me dejé llevar por la extraña irrealidad de un día en el que un hombre al que apenas conocía había gastado más en un solo vestido que lo que yo ganaba en 2 meses. De vuelta a casa, dejé el vestido sobre la cama y pasé los dedos por la tela,
sin acabar de creer que fuera mío. Mi teléfono vibró. ¿Encontraste algo? Sí, es precioso. Pero Dante, el precio no importa. Envíame una foto del vestido, de ti con el vestido puesto. Quiero verlo. Me temblaban las manos mientras me cambiaba. Subía la cremallera del vestido con dificultad. Me arreglaba el pelo y me aplicaba el mínimo maquillaje que tenía. Me puse delante del espejo del baño, con el teléfono en la mano, y me hice una foto. Me sentía incómoda y cohibida, pero lo intenté. La envié antes de poder pensarlo demasiado. 3 minutos de agonizante silencio. Entonces sonó mi teléfono. Cristo. Dante suspiró cuando contesté, y el deseo puro de su voz me hizo flaquear las rodillas. Emma, ¿estás demasiado? Pregunté nerviosa. Perfecta. Estás absolutamente perfecta. Una pausa, luego más oscuro. Me va a costar mucho mantener las manos quietas esta noche. Quizás no quiero que mantengas las manos quietas. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Audaces, honestas y aterradoras. Su brusca inspiración me indicó que lo había sorprendido. Cuidado, Dolcezza. No tienes idea de lo que estás pidiendo. Entonces demuéstramelo. Mi reflejo me devolvió la mirada. Esta nueva versión de Emma, lo suficientemente valiente como para coquetear con un hombre peligroso que vestía trajes de $3,000 y que tal vez, posiblemente, podría ser deseado. Esta noche, muéstrame lo que significa empezar despacio. Emma, tengo 23 años y nunca me han besado. Nunca me han tocado. Nunca he sentido nada. Busqué las palabras adecuadas. Nunca he sentido lo que tú me haces sentir. Y estoy cansada de tener miedo. Así que muéstrame, Dante. Enséñame. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si había ido demasiado lejos, presionado demasiado, pedido demasiado. A las 7, dijo finalmente, con la voz ronca por un deseo apenas controlado. Prepárate, Emma, porque esta noche todo cambia. Terminó la llamada y yo me quedé allí de pie, con mi precioso vestido, en mi destartalado apartamento. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio con nada más que la promesa de Dante de que me cogería si me caía. La tarde pasó con una lentitud agonizante. Me lavé el pelo 3 veces, intentando que se comportara. Me pinté las uñas con el único esmalte que tenía. Me temblaban tanto las manos que tuve que volver a pintármelas 2 veces. Caminé de un lado a otro de mi pequeño apartamento, dejando una marca en la alfombra barata, revisando mi teléfono cada 30 segundos, aunque sabía que solo eran las 6 a.m., luego las 6:15, luego las 6:30. A las 6:45, mi teléfono vibró con un mensaje de Marco. Baja en 5 minutos. Cogí el pequeño bolso que Isabel había insistido en que necesitaba y me miré en el espejo por última vez. La chica que me devolvía la mirada parecía segura y guapa, nada que ver con la camarera agotada de la noche anterior, y bajé las escaleras con las piernas temblorosas. El sedán esperaba en la acera, pero esta vez Marco no estaba solo. Estaba de pie junto a la puerta trasera y cuando la abrió, vi a Dante dentro y se me cortó la respiración. Llevaba una camisa negra abierta por el cuello, sin corbata, y una chaqueta que le quedaba como si hubiera sido hecha a medida para su cuerpo. Probablemente lo fuera. Su cabello oscuro estaba peinado con ese descuido artístico que probablemente le había costado mucho esfuerzo, y cuando sus ojos se posaron en mí, se volvieron ardientes. Emma, dijo mi nombre como una plegaria y una maldición, y me tendió una mano que temblaba ligeramente para ayudarme a entrar en el coche. Fue la primera grieta que vi en su fachada de control. Me deslicé a su lado, hiperconsciente de cada punto en el que nuestros cuerpos casi se tocaban, del calor que irradiaba, de la forma en que su colonia me envolvía como una presencia física. «Estás impresionante», dijo en voz baja, con los ojos recorriendo mi cuerpo, con una intensidad que parecía una caricia. «Absolutamente impresionante. El vestido es precioso. No me refiero al vestido». Levantó la mano, la acercó a mi cara y esperó a que le diera permiso. «¿Puedo?». Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar, y sus dedos me acariciaron la mandíbula con una delicadeza que contrastaba con el deseo de sus ojos. Su pulgar recorrió mi pómulo, mi mandíbula y mi labio inferior,
y yo me estremecí bajo su tacto. ¿Nerviosa?, preguntó. Aterrorizada, admití que sí. Bien, se inclinó más cerca, sus labios rozando mi oreja. Yo también lo estoy. Esa confesión de que este hombre poderoso y controlado estaba nervioso por mí hizo que algo se asentara en mi pecho. Ambos estábamos de pie en el mismo acantilado, a punto de caer. Marco condujo por la ciudad mientras ésta se transformaba en un lienzo de luces y sombras, y finalmente giró por un camino privado que conducía a un edificio que nunca había visto antes. Todo de cristal y arquitectura moderna, elegante y exclusivo. ¿Dónde estamos?, pregunté mientras Dante me ayudaba a salir del coche. En mi casa. Me cogió de la mano y me llevó hacia la entrada, donde otro guardia de seguridad asintió respetuosamente. Quería intimidad, quería que te sintieras segura. Solo nosotros dos esta noche, Emma. Sin público, sin interrupciones. El ascensor subió suavemente. Los números de los pisos iban aumentando hasta que llegamos al ático. Las puertas se abrieron directamente a su apartamento y entré en un espacio que, de alguna manera, era a la vez intimidante y acogedor. Muebles modernos y colores oscuros, ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, obras de arte en las paredes que probablemente valían más que todo mi edificio. Pero fue la mesa del comedor lo que me llamó la atención, preparada para dos con velas ya encendidas, música suave sonando en altavoces ocultos y el aroma de algo delicioso flotando en el aire desde la cocina. ¿Has cocinado?, pregunté sorprendida. Su sonrisa era casi tímida, lo tenía preparado. Pero sí, yo serviré. Quería... Se detuvo, buscando las palabras. Quería que esto fuera sobre nosotros, no sobre el personal, ni los restaurantes, solo tú y yo. La intimidad de esa afirmación hizo que mi corazón se acelerara. No era solo una cena, era una seducción cuidadosamente planeada, en la que se había tenido en cuenta cada detalle. Dante apartó mi silla, posando brevemente la mano sobre mi hombro desnudo mientras me sentaba, y su contacto dejó un rastro de fuego en mi piel. Él mismo sirvió el primer plato, un delicado aperitivo que no supe identificar, y se sentó frente a mí, sin apartar los ojos de mi rostro. Dime algo verdadero, dijo mientras comíamos. Algo que nunca le hayas contado a nadie. Dejé el tenedor. La pregunta me pilló desprevenida. ¿Por qué? Porque quiero conocerte. A ti, en tu totalidad. No solo la superficie, no solo a la chica que sirve champán y se disculpa por existir. A la verdadera Emma. La vulnerabilidad de su voz me dio valor. Me siento sola, dije en voz baja. No solo sola, he estado sola la mayor parte de mi vida, pero me siento sola. Como si hubiera un vacío dentro de mí que nunca desaparece. No importa cuántas horas trabaje o cuánto me canse, es como si estuviera desapareciendo. Y nadie se daría cuenta si me fuera. Apretó la mandíbula y algo oscuro y doloroso brilló en sus ojos. Yo me daría cuenta. Me doy cuenta de todo lo que te pasa, Emma. La forma en que te comportas, como si intentaras no ocupar espacio. La forma en que te sobresaltas cuando la gente levanta la voz. La forma en que miras las cosas bonitas, como si no tuvieras derecho a desearlas. Se inclinó sobre la mesa y me cogió la mano. Tienes derecho a desear dolcezza, tienes derecho a ocupar espacio, tienes derecho a existir en voz alta y a exigir más de este mundo. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. ¿Y qué quieres tú de mí? ¿De verdad? Estuvo callado durante un largo momento, su pulgar trazando círculos en mi palma. Quiero ser quien llene ese vacío. Quiero enseñarte lo que se siente al ser querida. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que estás a salvo y feliz y que eres mía. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y sinceros. Quiero todo, Emma, pero aceptaré lo que estés dispuesta a dar tan lentamente como necesites darlo. ¿Y si quiero darte todo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Los ojos de Dante se oscurecieron hasta volverse completamente negros. Lenta y deliberadamente, se puso de pie, rodeó la mesa hasta situarse a mi lado y me tendió la mano. Entonces, empecemos con un beso.
Mi mano tembló al colocarla en la suya, y Dante me ayudó a levantarme con suavidad, colocando su otra mano en mi cintura con una posesividad que me dejó sin aliento. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, haciéndolo parecer angelical y peligroso a la vez, como algo salido de un oscuro cuento de hadas, donde el monstruo resulta ser el príncipe. ¿Estás segura?, preguntó con voz baja y áspera. Porque una vez que te bese, Emma, no habrá vuelta atrás. Serás completamente mía. Esa declaración debería haberme aterrorizado. En cambio, hizo que un calor intenso recorriera mi cuerpo y se acumulara en mi vientre. Estoy segura de que me tomó el rostro con ambas manos e inclinó mi cabeza hacia arriba para encontrarse con su mirada. Entonces, déjame hacerlo bien. Déjame darte tu primer beso. Algo que recordarás para siempre. Sus labios rozaron los míos, ligeros como una pluma, apenas perceptibles. Un susurro de contacto que me hizo gemir de deseo. Se apartó, con los ojos fijos en los míos, comprobando, siempre comprobando, asegurándose de que yo lo deseaba tanto como él. Más. Respiré, con las manos agarradas a su camisa, atrayéndolo hacia mí. Su sonrisa era pura satisfacción masculina. Chica codiciosa. Pero él accedió, besándome de nuevo, esta vez más profundamente. Su boca se movía contra la mía con precisión experta, enseñándome el ritmo, mostrándome cómo abrirme para él, cómo responder. No se parecía en nada a lo que había imaginado. Los libros y las películas hacían que besar pareciera sencillo, directo. Pero esto era un lenguaje completo que yo no conocía. Y Dante era un maestro lingüista, sacándome respuestas que no sabía que podía dar. Su lengua recorrió el contorno de mis labios, pidiendo entrada, y cuando me abrí para él, el mundo se inclinó sobre su eje. Sabía a vino y a algo más oscuro, algo único en él, y no podía saciarme. Mis manos se movieron de su camisa a su cabello, entrelazándose entre los mechones oscuros, acercándolo aún más. Él gimió contra mi boca, el sonido vibrando a través de nuestros cuerpos, y sus manos se deslizaron desde mi cara hasta mi cintura, atrayéndome contra él. Podía sentir cada plano duro de su cuerpo. Podía sentir la evidencia de su deseo presionando contra mi cadera. Podía sentir el temblor de sus manos mientras luchaba por controlarse. Cuando finalmente se apartó, ambos estábamos respirando con dificultad, su frente descansando contra la mía, sus ojos cerrados como si sintiera dolor. Cristo, Emma, murmuró, con su acento ahora más marcado, enrasado por el deseo. Vas a destruirme. Nunca. No pude terminar la frase. No pude articular lo que ese beso me había hecho. ¿Cómo había despertado algo que no sabía que existía dentro de mí? Lo sé. Me dio un beso suave en la frente, luego en la nariz y luego en la comisura de los labios. Gestos suaves y dulces que contrastaban con el deseo apenas contenido que podía sentir irradiando de él. Y estoy intentando con todas mis fuerzas recordar eso, ir despacio como prometí. Pero me lo pones difícil cuando me besas así. ¿Cómo? Como si muerto de ganas. Como si hubieras estado esperando toda tu vida a que alguien te tocara como es debido. Sus manos se apretaron sobre mi cintura. Me dan ganas de darte todo de una vez. Al diablo con las consecuencias. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró insistentemente sobre la mesa. Al principio lo ignoró, pero volvió a vibrar, y luego otra vez, cada vibración con una urgencia que no podía ignorarse, con un murmullo de maldición en italiano. Dante me soltó a regañadientes y miró la pantalla. Su expresión cambió al instante del deseo a algo más frío, más peligroso. Tengo que contestar. Se alejó, con el teléfono en la oreja, hablando en un italiano rápido y con un tono que me erizó el vello de la nuca. Aunque no entendía las palabras, podía oír la amenaza en su voz, la violencia apenas controlada que hervía bajo su exterior controlado. Este era el otro Dante, el que mandaba a guardaespaldas armados, que hacía que los gerentes y el personal de los restaurantes se plegaran a su voluntad con una sola llamada telefónica, que se movía por el mundo como un depredador que inspecciona su territorio.
Debería haber estado aterrorizada. En cambio, me sentí fascinada al observar cómo cambiaba su lenguaje corporal, cómo flexionaba la mano libre como si quisiera estrangular a alguien. Terminó la llamada con lo que sonó como una orden, y luego se quedó de espaldas a mí durante un largo momento, con la tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. Cuando finalmente se dio la vuelta, su expresión se había suavizado cuidadosamente hasta alcanzar la neutralidad, pero sus ojos aún ardían con furia contenida. «Lo siento», dijo, volviendo hacia mí, con las manos suaves a pesar de la violencia que había oído en su voz momentos antes. «¿Negocios? ¿Algo que requiera mi atención?» «¿Qué tipo de negocios?», pregunté, y enseguida me arrepentí al ver cómo se le tensaba la mandíbula. «Del tipo en el que no quiero que te involucres». Me atrajo hacia él y me dio un beso en la cabeza. «Del tipo que existe en las sombras y la violencia y cosas que nunca deberías ver ni conocer». Mi corazón latía con fuerza. «¿Lo eres?» Me refiero a esos hombres de anoche, las armas, la forma en que la gente reacciona ante ti. Dejé la frase en el aire, sin saber muy bien cómo preguntarle si el hombre del que me estaba enamorando era tan peligroso como sospechaba. «Sí, simple, honesto, brutal. No soy un buen hombre, Emma. He hecho cosas que te horrorizarían. Vivo en un mundo donde la misericordia es debilidad y la vacilación te mata. Pero contigo, sus manos me ahuecaron la cara, obligándome a mirarle a los ojos. Contigo, quiero ser mejor. Contigo, me siento humano de nuevo». La confesión fue cruda, real, y me tranquilizó. «No me importa lo que hayas hecho. Me importa quién eres conmigo. Chica estúpidamente valiente». Su pulgar trazó. «¿No entiendes el peligro en el que te encuentras? Solo por estar cerca de mí, te has convertido en un objetivo. Mis enemigos pronto sabrán de ti, si es que aún no lo saben. Intentarán utilizarte en mi contra. Entonces protégeme». Le agarré la muñeca y le acerqué la mano a mi cara. «Dijiste que protegías lo que era tuyo, así que protégeme, Dante. Enséñame a sobrevivir en tu mundo en lugar de esconderme de él». Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. «No tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Entonces, muéstramelo». Me estudió durante un largo momento. Las emociones se reflejaban en su rostro. Finalmente, pareció tomar una decisión. «Ven conmigo». Me llevó a través de su apartamento hasta una puerta que no había visto antes y presionó la palma de su mano contra un escáner biométrico. La puerta se abrió deslizándose, revelando una habitación que me dejó sin aliento. Era una oficina, pero más que eso, un centro de mando. Varias pantallas cubrían una pared y mostraban las imágenes de varias cámaras. En el centro había un escritorio cubierto de papeles, archivos y aparatos electrónicos que no supe identificar. Pero lo que me llamó la atención fue la pared detrás del escritorio. Un mapa de la ciudad marcado con alfileres y notas. Fotografías de personas que no reconocía y que parecían inquietantemente fotos de vigilancia. «Esto es lo que hago», dijo Dante en voz baja, de pie detrás de mí, con las manos sobre mis hombros. «Controlo territorios. Dirijo operaciones que existen al margen de la ley. Tomo decisiones que afectan a miles de personas, y no todas esas decisiones son limpias, morales o correctas». Me giró para que lo mirara. «Este es el mundo del que quieres formar parte, Emma. Violencia, peligro y vigilancia constante. ¿Estás segura de que es lo que quieres?». Volví a mirar alrededor de la habitación, esta vez fijándome de verdad. Las pruebas de un imperio criminal, la confirmación de que Dante Caruso era exactamente lo que yo sospechaba. Un jefe mafioso, un hombre peligroso, alguien que podría mandar a matarme con una simple llamada telefónica si quisiera. «Estoy segura», dije, y lo decía en serio, porque, peligroso o no, criminal o no, este hombre me había visto cuando era invisible, me había alimentado cuando tenía hambre, me había besado como si fuera preciosa. «Pero necesito que me prometas algo, cualquier cosa. No me mientas, no me ocultes cosas para protegerme. Si voy a estar en este mundo, necesito entenderlo. Necesito conocer las reglas, los peligros, la verdad de quién eres y qué haces».
El orgullo brilló en sus ojos, inteligente y valiente. Nunca dejas de sorprenderme, Dolcezza. Me atrajo hacia él, envolviéndome con sus brazos como bandas de acero. Lo prometo, sin mentiras, sin ocultamientos. Pero tú tienes que prometerme algo a cambio. ¿Qué? Que confiarás en mí para mantenerte a salvo. Que cuando te dé una orden, y te daré órdenes, Emma, las seguirás sin cuestionarlas. Porque en mi mundo, la vacilación mata. Entendido. El tono dominante de su voz debería haberme molestado, pero en cambio me provocó otra oleada de calor. Lo entiendo. Bien. Me besó de nuevo, esta vez con más fuerza, menos control, deslizando sus manos por mi espalda hasta mis caderas y atrayéndome hacia él con un deseo que me mareó. Cuando se apartó, sus ojos estaban casi negros de deseo. Ahora tengo que ocuparme de esta situación. No debería llevarme mucho tiempo. 1 hora, quizá 2. Quiero que te quedes aquí, donde estás a salvo. ¿No puedo ir contigo? Rotundamente no. La negativa fue inmediata e innegociable. ¿Qué voy a hacer esta noche? No es algo que tengas que presenciar. Todavía no. Quizás nunca, si puedo evitarlo. La ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué vas a hacer? Su expresión se volvió fría. Ese depredador volvió a aflorar. Resolver un problema. Alguien que cree que puede robarme y vivir para contarlo. Levantó la mano, suave a pesar de la violencia de sus palabras, y me colocó el pelo detrás de la oreja. No te preocupes, Emma. Volveré antes de que te des cuenta, y entonces podremos continuar lo que hemos empezado. Llamó a Antonio, que apareció en cuestión de segundos, con una expresión cuidadosamente neutra, mientras Dante le daba instrucciones en un italiano rápido. Las únicas palabras que capté fueron mi nombre y lo que podría haber sido: protégela con tu vida. Antonio se quedará contigo, dijo Dante, volviéndose hacia mí. Es el jefe de mi seguridad personal y una de las pocas personas en las que confío plenamente. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa, díselo a él. No necesito una niñera. Sí que la necesitas. Me besó de nuevo, rápido y posesivo. Porque en el momento en que salga por esa puerta, te convertirás en lo más valioso de esta ciudad. Por la mañana mis enemigos sabrán que Dante Caruso ha encontrado algo que le importa más que el dinero, el poder o el territorio. Eso te convierte en una basa, Emma. Eso te convierte en un objetivo. La realidad de lo que había aceptado me golpeó como un tren de mercancías. Esto no era un cuento de hadas. Era real y peligroso. Y yo acababa de ponerme voluntariamente en la línea de fuego. Dante debió de ver el miedo en mis ojos, porque su expresión se suavizó. Oye, mírame. Esperó hasta que mi mirada se encontró con la suya. No dejaré que te pase nada nunca. Ahora eres mía, Emma Hartley, y yo protejo lo que es mío con todo lo que tengo. ¿Me crees? ¿Lo creía? Este hombre al que conocía desde hacía apenas 24 horas. Este extraño, hermoso y peligroso que había trastocado toda mi vida con una sonrisa y una promesa contra toda lógica, toda razón, todos los instintos de supervivencia. Sí, le creía. Te creo. Entonces confía en mí. Un beso más. Dolorosamente tierno. Volveré pronto. Ponte cómoda. Hay un dormitorio al otro lado de esa puerta si quieres descansar. La cocina está bien surtida si tienes hambre. Antonio estará ahí fuera si necesitas algo. Se marchó con un giro de su abrigo y le oí dar órdenes en italiano mientras se dirigía hacia el ascensor. Oí otras voces respondiendo, su equipo de seguridad movilizándose para cualquier violencia que estuviera a punto de desplegarse en las sombras de la ciudad. Y yo me quedé de pie en el ático de un jefe de la mafia, con un vestido de $3,000, los labios aún hormigueándome por mi primer beso, preguntándome en qué demonios me había metido. Antonio apareció en la puerta, con su expresión tan indescifrable como siempre. Señorita Emma, ¿puedo ofrecerle algo? Café, agua, respuestas, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Quiero saber exactamente en qué tipo de peligro me encuentro. Quiero saber qué va a hacer Dante esta noche. Y quiero saber por qué está tan convencido de que necesito protección. Los labios de Antonio se crisparon,
casi en una sonrisa. El jefe dijo que usted era inteligente. Me dijo que empezaría a hacer preguntas en cuanto él se marchara. Señaló el sofá. Siéntese, señorita Emma. Esto puede llevar un rato. Me senté y Antonio se acomodó en la silla frente a mí, con una postura alerta a pesar de la posición informal. Durante la siguiente hora, me contó verdades que deberían haberme hecho salir corriendo. Dante Caruso no era solo un jefe de la mafia. Era el jefe, el hombre más joven que jamás había controlado los bajos fondos de la ciudad. Había tomado el poder a los 25 años tras el asesinato de su padre. Había consolidado territorios mediante una combinación de brutalidad estratégica y cuidadosas alianzas, ganándose el respeto y el temor a partes iguales. Controlaba todo, desde el juego y el chantaje hasta negocios legítimos que blanqueaban dinero y servían de tapadera para operaciones menos legales. Era peligroso, despiadado, había matado a hombres con sus propias manos cuando era necesario y ordenado muertes cuando no lo era. Sus enemigos eran numerosos, sus aliados temporales, su confianza casi imposible de ganarse. Pero contigo es diferente, dijo Antonio, y algo parecido al asombro se apoderó de su voz. En los 5 años que llevo trabajando para él, nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. Nunca le he visto perder el control, mostrar vulnerabilidad, actuar sin calcular. Usted lo tiene confundido, señorita Emma. Y eso la convierte tanto en su mayor debilidad como en su activo más protegido. Así que soy una debilidad, dije aturdida. Lo eres todo. Antonio se inclinó hacia adelante. Y eso significa que todos sus enemigos vendrán a por ti tarde o temprano. Por eso tienes que aprender las reglas. La primera: nunca vayas a ningún sitio sin seguridad. Ni al supermercado, ni al trabajo, a ningún sitio. La segunda: si algo te parece raro, confía en tu instinto y pide ayuda de inmediato. La tercera, hizo una pausa con mirada seria. Si alguien te secuestra, si alguna vez estás en peligro real, ten por seguro que Dante quemará toda la ciudad para recuperarte. Empezará una guerra. Lo sacrificará todo. Así es él cuando algo le pertenece. El peso de esas palabras se posó sobre mí como un manto. Pesado, sofocante y de alguna manera reconfortante, todo al mismo tiempo. No era solo la novia o la amante de Dante, o lo que fuera que nos estábamos convirtiendo. Era su obsesión, su posesión, su responsabilidad protegerme, apreciarme y controlarme. Y Dios me ayudó. Yo quería hacer exactamente eso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dante. ¿Todo bien?, le respondí. Sí, Antonio me está cuidando muy bien. Bien, volveré en una hora. Ya te echo de menos, Dolcezza. Esas 3 palabras, ya te echo de menos, hicieron que mi corazón hiciera algo complicado. Le envié un emoji de corazón. Inmediatamente me sentí estúpida por ello. Entonces vi su respuesta. Adorable. No puedo esperar a besarte de nuevo. El calor inundó mis mejillas y Antonio se rió desde su silla. Lo tiene muy mal. Nunca pensé que vería ese día. La hora pasó lentamente. Antonio me contó más historias, probablemente versiones edulcoradas, pero suficientes para hacerme una idea del hombre del que me estaba enamorando. Dante, que pagaba la educación de los hijos de sus soldados. Dante, que había perseguido personalmente a un traficante que operaba en su territorio y había dado un ejemplo tan brutal que nadie se atrevía a volver a intentarlo. Dante, que hacía donaciones anónimas a refugios para mujeres y financiaba programas para jóvenes en riesgo, tratando de evitar que otros cayeran en la vida que él había llevado. Era complicado, contradictorio, capaz de una violencia extrema y de una ternura inesperada. Un monstruo y un hombre, dependiendo de quién lo mirara. Y yo lo quería todo. El ascensor sonó y mi corazón dio un vuelco. Antonio se puso de pie al instante, con la mano en su arma, y solo se relajó cuando Dante salió. Solo, sin chaqueta, con las mangas de la camisa remangadas y restos de lo que podría haber sido sangre en los nudillos. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación y algo eléctrico pasó entre nosotros. Reconocimiento, deseo, pertenencia. Cruzó hacia mí con 3 largos pasos.
levantándome del sofá y llevándome a sus brazos, su boca encontrando la mía con un hambre desesperada. Saboreé cobre, sangre, definitivamente sangre, pero no me importó. Le devolví el beso con igual fervor, mis manos agarrándose a su camisa, sintiendo el poder controlado en su cuerpo, el temblor de la adrenalina aún actuando en su sistema. Has vuelto. Respiré cuando nos separamos. Siempre. Me acarició la cara con las manos, buscando mis ojos con la mirada. Siempre volveré a ti, Emma, pase lo que pase. Su pulgar rozó mis labios. Antonio te lo ha contado todo y sigues aquí. ¿Dónde iba a estar si no? Le puse la mano sobre el corazón y sentí cómo latía con fuerza bajo mi palma. Tú también eres mío, Dante Caruso, igual que yo soy tuya. Su expresión se transformó, feroz y posesiva, y casi vulnerable. Dilo otra vez, eres mía. Me besó como un hombre que se ahoga y encuentra aire, como si yo fuera lo único sólido en un mundo de caos, como si fuera preciosa y perfecta y suya. Cuando se apartó, sus ojos se habían vuelto casi negros de deseo. Quédate conmigo esta noche, dijo, y no era exactamente una orden, ni tampoco una petición. Duerme aquí, déjame abrazarte, déjame protegerte. De acuerdo, susurré, y esa sola palabra sonó como un voto, una promesa, un punto sin retorno. Todo había cambiado, todo seguía cambiando, y yo caía en la oscuridad con nada más que la promesa de Dante de atraparme. Dante me llevó a través del ático hasta su dormitorio, un espacio que era a la vez masculino y acogedor, todo de madera oscura y tejidos suaves, con ventanas de suelo a techo, con vistas a la brillante ciudad. La cama dominaba la habitación, enorme y vestida con sábanas de color carbón que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Te traeré algo para dormir, dijo, desapareciendo en lo que supuse que era un armario. Apareció con una de sus camisas de vestir, de seda negra que me ahogaría, y me la entregó con una ternura que contrastaba fuertemente con la violencia que sabía que había cometido apenas unas horas antes. Los baños están por allí, señaló. Tómate tu tiempo. Tengo que asearme. Me cambié en el baño, que era más grande que todo mi apartamento estudio. Todo mármol, cromo y lujo, como solo había visto en revistas. La camisa me llegaba hasta la mitad del muslo, la ala seda fresca contra mi piel acalorada, oliendo a su colonia y a algo único en él. Cuando me vi en el espejo, con el pelo revuelto por sus manos, los labios hinchados por sus besos, llevando su camisa como un reclamo, apenas reconocí a la chica que me miraba. Esta Emma era diferente, más valiente, deseada, reclamada por un hombre peligroso que la miraba como si fuera lo único que importaba en su violento mundo. Cuando salí, Dante estaba sentado en el borde de la cama, sin camisa, solo con unos pantalones oscuros de dormir que le caían bajos por las caderas. Me quedé sin aliento al verlo, con los músculos marcados de su pecho y abdomen, los tatuajes que no sabía que tenía en las costillas y los hombros. Y las cicatrices. Dios, las cicatrices. Prueba de una vida violenta, de batallas libradas y sobrevividas, de una oscuridad. Apenas empezaba a comprender. Sus ojos me siguieron mientras cruzaba la habitación, oscureciéndose con un deseo apenas contenido. Ven aquí. Me acerqué a él, me puse de pie entre sus rodillas, sus manos se posaron en mi cintura, sus pulgares recorrieron la piel desnuda donde se había subido la camisa. Eres tan hermosa, murmuró con voz ronca. ¿Tienes idea de lo que me haces? Muéstrame, susurré, envalentonada por la forma en que me miraba, por el poder que sentía al hacer temblar de deseo a este hombre peligroso. Emma, mi nombre era una advertencia y una súplica. Si empiezo no estoy seguro de poder parar. Y tú te mereces algo mejor que ser apresurada, que ser tomada sin la paciencia y el cuidado que necesitas. Entonces no pares. Mis manos encontraron sus hombros, sintiendo la fuerza enroscada bajo mis palmas. Confío en ti, Dante. Enséñame. Muéstrame todo. Su control se rompió con un crujido casi audible.
Me tiró sobre la cama, su cuerpo cubriendo el mío, su peso delicioso y abrumador. ¿Estás segura?, preguntó una vez más, buscando en mis ojos cualquier indicio de duda. Nunca he estado más segura de nada. Entonces me besó, profundo y apasionado. Su lengua exploró mi boca mientras sus manos recorrían la seda que cubría mi cuerpo, aprendiendo mis curvas, mis respuestas, los lugares que me hacían jadear y arquearme ante su tacto. Cada movimiento era deliberado, controlado, diseñado para aumentar el placer lentamente, para enseñar a mi cuerpo inexperto el lenguaje del deseo. Dime si algo es demasiado, murmuró contra mis labios. Dime si necesitas que vaya más despacio. Pero yo ya no quería ir despacio. Quería todo lo que me había prometido, el fuego y la pasión y la rendición completa a lo que se estaba creando entre nosotros. Mis manos encontraron su cabello, atrayéndolo más cerca, y él gimió contra mi boca. Sus caderas presionaban contra las mías, dejándome sentir exactamente cuánto me deseaba. Sus labios se movieron de mi boca a mi mandíbula, al punto sensible debajo de mi oreja que me hizo gemir. Tan receptivo, respiró. Tan perfecto. Mío. Tuyo, estuve de acuerdo. La palabra salió entrecortada, necesitada. La noche se difuminó en la sensación. Sus manos, su boca, su cuerpo enseñándome cosas que nunca había imaginado. Era paciente y exigente a partes iguales, controlando mi placer con precisión experta, excitando hasta que temblaba y suplicaba, y entonces dándome exactamente lo que necesitaba. Cuando finalmente me hizo completamente suya, reclamándome con una delicadeza que me hizo llorar, comprendí lo que significaba pertenecer a alguien tan completamente que nada más importaba. Te quiero, me susurró al oído después, abrazándome con fuerza, con nuestros cuerpos aún entrelazados. Sé que es demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado loco, pero te quiero, Emma Hartley. Creo que te quise desde el momento en que intentaste salvar esa botella de champán en lugar de salvarte a ti misma. La confesión hizo que mi corazón se acelerara y se disparara. Yo también te quiero. Respiré y decirlo lo hizo real, lo hizo verdadero, lo hizo eterno. Nos quedamos dormidos abrazados, con su brazo protegiéndome la cintura, los latidos de su corazón contra mi espalda y las luces de la ciudad proyectando sombras en el suelo de su dormitorio. 3 meses después, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el olor a café que venía de la cocina. El lado de Dante en la cama estaba vacío, pero aún caliente. Llevaba horas levantado, probablemente ocupándose de sus asuntos desde su oficina en casa antes de que yo me despertara. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino de ajustes y cambios. Me mudé al ático después de 2 semanas, cuando Dante simplemente anunció que era inaceptable que yo viviera en ese apartamento destartalado. Mantuve mi trabajo en Aurelios a pesar de sus protestas, aunque ahora solo trabajaba 3 noches a la semana y siempre con Antonio u otro guardia cerca. Había empezado a tomar clases en línea pagadas por Dante antes de que pudiera discutir, estudiando administración de empresas porque quería entender mejor su mundo. Quería ser una verdadera compañera en lugar de solo algo que proteger. No todo había sido fácil. Había noches en las que Dante llegaba a casa con las manos manchadas de sangre y la mirada oscura, desaparecía en su oficina y no hablaba durante horas. Había mañanas en las que me despertaba y encontraba nuevos protocolos de seguridad, nuevos guardias que seguían mis movimientos, evidencia de que alguna nueva amenaza había surgido en la noche. Pero también había momentos de ternura inesperada. Dante enseñándome italiano en la cama, su paciente corrección de mi terrible pronunciación. Los domingos por la mañana los pasábamos cocinando juntos. Sus manos guiaban las mías mientras me enseñaba cómo su abuela hacía la pasta. Tranquilas tardes en las que él leía mientras yo estudiaba. Su mano jugando distraídamente con mi pelo, ambos simplemente existiendo en presencia del otro. Conocía su círculo más cercano, a Antonio ya lo conocía, pero también a Marco, el chofer, y a Luca, que se encargaba sus operaciones financieras, e incluso a su prima Gabriela, que había venido desde Sicilia y me había adoptado inmediatamente como hermana. Había aprendido las reglas de su mundo,
las jerarquías y los códigos y lenguajes tácitos que gobernaban el imperio criminal que él controlaba. Y había aprendido lo que significaba ser amada por Dante Caruso de forma completamente posesiva, con una devoción que rayaba en la obsesión. Era celoso y sobreprotector hasta el punto de la locura. Pero también me adoraba de formas que nunca hubiera imaginado posibles. Cada mañana me despertaba con flores frescas en la mesita de noche. Cada día me traía algún pequeño regalo. Un libro que había mencionado que quería. Una joya que había visto y le había hecho pensar en mí. Una reserva en un restaurante que había dicho que quería probar. Me había dado todo lo que nunca había sabido que necesitaba. Seguridad, comodidad, un propósito y un amor tan intenso que a veces me asustaba por su ferocidad. Entré en la cocina con una de sus camisas, mi uniforme habitual por las mañanas, y lo encontré en la cocina, sin camisa y en pantalones de dormir, preparando lo que parecía ser su intento de hacer tortitas. La domesticidad de la escena me hizo sentir una gran emoción. «Buenos días», le dije, rodeándolo con mis brazos por detrás y apoyando mi mejilla contra la cálida piel de su espalda. «Bonjour, dolcezza». Se giró entre mis brazos, con la espátula aún en la mano, y me besó profundamente. «Que duermas bien, siempre lo hago cuando estoy contigo». Eché un vistazo a la sartén, donde algo que podría haber sido un panqueque se estaba quemando lentamente. «Eres terrible en esto, ¿sabes?» «Soy excelente en muchas cosas», dijo con fingida ofensa. «Cocinar simplemente no es una de ellas». Me reí, apartándolo suavemente y rescatando el panqueque antes de que se volviera completamente incomestible. «Siéntate, déjame hacer esto antes de que quemes tu propia cocina». Obedeció con una sonrisa, sentándose en uno de los taburetes de la barra y observándome trabajar con esa intensa concentración que ponía en todo. «Tengo algo que decirte», dijo después de un momento, con un tono más serio, y mis manos se detuvieron sobre la espátula. «¿Qué?» «La situación con los Moret, la familia que ha estado invadiendo mi territorio, está llegando a un punto crítico. Habrá una reunión la semana que viene, una negociación». Me giro para mirarlo de frente. «¿Es peligroso?» «Todo lo que hago es peligroso, amore. Pero sí, esto más que la mayoría. Han estado haciendo movimientos, probando los límites. Tengo que responder con decisión. El miedo se apoderó de mí, pero lo reprimí. Este era su mundo y yo había elegido formar parte de él. ¿Qué necesitas de mí?» El orgullo brilló en sus ojos. «Necesito que te quedes con Gabriela durante la reunión. Tiene una casa segura fuera de la ciudad. Antonio y la mitad de mi equipo de seguridad estarán contigo. ¿Tan preocupado estás?» «Siempre me preocupo cuando se trata de ti». Extendió la mano, atrayéndome entre sus rodillas, y posó las manos en mis caderas. «Eres mi debilidad, Emma. Lo único en este mundo que puede ponerme de rodillas, lo que significa que también eres el objetivo más valioso que tienen mis enemigos». Le acaricié la cara, sintiendo la áspera barba incipiente bajo mis palmas. «Entonces ten cuidado. Vuelve siempre conmigo». Me dio un beso en la palma de la mano. «Siempre volveré contigo. Ahora eres mi razón para todo. Para construir un imperio, para consolidar el poder, para asegurarme de ser lo suficientemente fuerte como para que nadie se atreva a tocar lo que es mío. Y después de esta reunión, después de que te ocupes de los Moret». Su sonrisa se volvió depredadora. «Después de expandirnos, me haré cargo de sus operaciones, sus territorios, sus activos. A finales de año controlaré todo, desde la costa hasta el distrito industrial. Y todo es por ti, Emma. Construir algo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderoso como para que nunca más tengas que volver a tener miedo». La intensidad de su ambición debería haberme asustado. Pero en cambio, sentí otra cosa. Orgullo, pertenencia, la certeza de que este hombre sería capaz de quemar el mundo para mantenerme a salvo. «Te quiero», dije simplemente. «Yo te quiero más». Me atrajo hacia él para darme otro beso. Este más profundo, más posesivo. «Ahora termina de preparar el desayuno antes de que me olvide por completo de la comida y te lleve de vuelta a la cama». Me reí contra sus labios, apartándolo juguetonamente. «Pórtate bien.
Necesitas comer algo más que a mí. Mujer imposible, murmuró, pero sus ojos estaban llenos de afecto. La semana siguiente pasó en un torbellino de preparativos. Dante pasó largas horas en reuniones, con el teléfono sonando constantemente y su equipo de seguridad movilizándose para lo que fuera a venir. Hice una maleta para mi estancia en la casa segura de Gabriela, tratando de no pensar en todas las cosas que podían salir mal, tratando de confiar en que Dante sabía lo que hacía. La noche antes de la reunión, me hizo el amor con una desesperación que me asustó, como si intentara memorizar cada centímetro de mi cuerpo, cada sonido que emitía, cada forma en que respondía a sus caricias. Después, nos quedamos enredados juntos, y sentí la tensión que irradiaba su cuerpo a pesar de sus intentos por ocultarla. «Háblame», le dije en voz baja, mientras mis dedos trazaban el tatuaje de sus costillas, un fénix surgiendo de las llamas, símbolo de su ascenso al poder tras la muerte de su padre. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «No de la reunión, ni de los Moret, sino de perderte, de que algo salga mal y te veas envuelta en el fuego cruzado. De este mundo te he arrastrado a destruir lo único bueno que he tenido nunca». Me giré para mirarlo, viendo la vulnerabilidad en sus ojos oscuros. «No me has arrastrado a ningún sitio. Yo elegí esto. Te elegí a ti. Y no voy a ir a ningún sitio. Dante Caruso, estás atado a mí». Levantó la mano y me acarició la mandíbula. «Prométeme algo, lo que sea. Si me pasa algo, no lo hagas». Presioné mis dedos contra sus labios, cortando sus palabras. «No te atrevas a hablar así, Emma». Apartó mi mano con un gesto suave pero firme. «Necesito que escuches esto. Si me pasa algo, Antonio tiene instrucciones. Cuidarán de ti, te protegerán, te darán todo lo que necesites. Pero más que eso», hizo una pausa y me acarició el labio inferior con el pulgar. «Necesito que vivas plenamente, que vuelvas a encontrar la felicidad por completo. No dejes que mi mundo destruya tu luz». Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. «No te va a pasar nada, pero si pasa, quemaré el mundo para vengarte». Le interrumpí con fiereza. «Porque eso es lo que me has enseñado, Dante. Que vale la pena luchar por el amor. Que algunas cosas merecen cualquier riesgo, cualquier peligro, cualquier coste». Me miró fijamente durante un largo momento. Algo crudo y poderoso se movía por su rostro. «¿Cómo he tenido tanta suerte?», susurró. «Los dos hemos tenido suerte», le besé suavemente. «Ahora deja de hablar de los peores escenarios posibles y háblame de los mejores. Háblame del después. Háblame del futuro». Y así lo hizo. Pintó con palabras imágenes de viajar juntos a Sicilia, de mostrarme de dónde venía su familia, de alejarse finalmente del lado violento de sus operaciones, centrándose en los negocios legítimos, construyendo algo que no requiriera un derramamiento de sangre constante. De comprar una casa en el campo donde pudiéramos tener privacidad y paz, de matrimonio, hijos, una vida que de alguna manera equilibrara la oscuridad de su mundo con la luz que yo le aportaba. «Quiero todo contigo», dijo finalmente. «Todos los futuros posibles, todos los sueños, todo». «Entonces vuelve mañana», le susurré, «y empezaremos a hacer realidad esos sueños». El día de la reunión llegó con una claridad cristalina, uno de esos días perfectos de otoño que parecían una mentira frente a la tensión que se respiraba en el ático. Antonio vino a recogerme al mediodía con una expresión profesionalmente neutra, pero vi la preocupación en sus ojos. «Cuida de él», le dije a Antonio antes de irme, agarrándole del brazo con todas mis fuerzas. Antonio lo prometió. «Y tú quédate en la casa segura». «Sin discusiones, sin riesgos». «Sin discusiones», acepté, aunque sentía como si me arrancaran el corazón del pecho con cada paso que me alejaba de Dante. La casa segura de Gabriela resultó ser una hermosa villa a 30 minutos de la ciudad, rodeada de muros y guardias y todas las medidas de seguridad imaginables. La propia Gabriela era una fuerza de la naturaleza, pequeña y hermosa, pero con la misma fuerza en su columna vertebral que corría por las venas de Dante. «Estará bien», me aseguró, sirviendo vino a pesar de que apenas era mediodía. «Mi primo es muchas cosas, pero tonto no es una de ellas. Lleva meses planeando esto.
Entonces, ¿por qué tengo tanto miedo? Porque lo amas. Levantó su copa. Bienvenida al amor por un hombre como Dante. El miedo nunca desaparece. Solo aprendes a vivir con él. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Gabriela y yo intentamos distraernos cocinando, viendo películas, hablando de todo menos de lo que estaba pasando en la ciudad. Pero mi teléfono permaneció agarrado en mi mano, esperando noticias de cualquier cosa. A las 7, Joel finalmente sonó. Antonio, vamos hacia ti, dijo sin preámbulos. Prepárate para salir en 5 minutos. ¿Qué ha pasado? ¿Está Dante? Está bien, la reunión ha ido según lo previsto, pero ha habido un cambio. Te lo explicaré cuando lleguemos. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas, y me giré para encontrar a Gabriela ya en movimiento, reuniendo armas. No sabía que las tuviera, y todo su comportamiento cambió de ser el de una prima amistosa al de un soldado. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo cómo me invadía el pánico. Aún no lo sé, pero si Antonio te está trasladando, es por algo. Me pasó una chaqueta. Quédate cerca de mí. Haz exactamente lo que te diga. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. 5 minutos más tarde, el sonido de vehículos acercándose hizo que todos los guardias de la casa se movilizaran. Pero fue Antonio quien entró por la puerta, seguido de Dante. Corrí hacia él y me cogió, aplastándome contra su pecho con sus brazos. Estoy bien, amore. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Pero tenemos que irnos ya. ¿Qué ha pasado? Los Moret aceptaron mis condiciones, su territorio de siembra, retirando sus operaciones. Pero alguien filtró el lugar de la reunión a los federales. Tenemos 30 minutos, quizá menos, antes de que asalten el edificio. Necesito que vayas a un lugar completamente limpio. Un lugar que no pueda relacionarse conmigo si esto sale mal. Se me heló la sangre. ¿Estás en problemas? No, si lo manejo bien. Ya se estaba moviendo, empujándome hacia la puerta donde esperaban más vehículos. Te llevaré a una propiedad que no está a mi nombre. Algo que está completamente fuera de los registros. Te quedarás allí hasta que esto pase. ¿Y tú? Me encargaré de los federales. Me aseguraré de que no encuentren nada, nada que puedan usar. Pero primero necesito saber que estás a salvo. Nos subimos al todoterreno. Dante, yo, Antonio y otros 2 guardias que reconocí del ático. Dante me mantuvo pegada a su costado, con su brazo y su banda de hierro alrededor de mi cintura, sus labios besándome constantemente la sien como si no pudiera evitarlo. Lo siento, dijo en voz baja. Siento que tengas que vivir así, huyendo, escondiéndote, siempre mirando por encima del hombro. Yo no. Me volví para mirarlo y vi la culpa y el miedo en sus ojos. Estoy exactamente donde quiero estar, contigo. No importa lo que eso signifique, su expresión se quebró, dejando ver su vulnerabilidad. No te merezco. Qué pena. Estás atrapado conmigo. Entonces me besó, desesperado y posesivo, lleno de promesas tácitas. Cuando se apartó, sus ojos se habían endurecido con determinación. Después de esta noche, las cosas cambiarán. Voy a salir de las operaciones que atraen la atención federal. Mantendré los negocios legítimos y limpiaré el resto. No voy a perderte porque fui demasiado codicioso o imprudente para saber cuándo dar un paso atrás. ¿Harías eso? ¿Renunciarías a tanto poder por mí? Levantó la mano y me acarició la mandíbula. Lo dejaría todo. El poder no significa nada si no te tengo a ti para compartirlo. Llegamos a una cabaña que nunca había visto antes. Pequeña, aislada, rodeada de bosques, completamente diferente a todo lo demás en el imperio de Dante. Antonio y los guardias la registraron primero, confirmando que era segura antes de que Dante me llevara dentro. Te quedarás aquí esta noche, dijo, odiándolo ya, odiando tener que dejarme. Mañana, si todo está claro, vendré a buscarte. Si no, vendrás a buscarme de todos modos. Le interrumpí. Porque eso es lo que haces. Siempre vuelves, siempre. Él asintió acercándome a él una vez más. Te quiero, Emma. Más que al poder, más que al dinero, más que a nada en este mundo. Ahora eres mi propósito, mi razón. Yo también te quiero. Me aferré a su camisa, sin querer soltarlo.
Cuídate, sé prudente. Vuelve conmigo, lo haré. Un último beso. Dolorosamente tierno. Siempre volveré contigo. Se marchó con Antonio y los guardias, dejando a dos hombres diferentes hombres que no reconocí para que me vigilaran. La cabaña se sentía demasiado vacía sin él, demasiado silenciosa, y yo caminaba de un lado a otro mientras caía la noche, esperando, deseando, rezando para que todo saliera bien. Mi teléfono vibró a medianoche, todo despejado. Los federales no encontraron nada. Vendremos a buscarte al amanecer. Duerme un poco, Amorey. Mañana comenzamos nuestra nueva vida. Leí el mensaje 3 veces y el alivio me inundó con tanta intensidad que mis piernas se doblaron. Me desplomé en el sofá, con lágrimas corriéndome por la cara. Lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud porque él estaba a salvo, porque estábamos a salvo, porque de alguna manera habíamos sobrevivido a otra crisis. Era imposible dormir, pero lo intenté. Me acurruqué en el sofá, abrazando uno de los cojines como si pudiera sustituir el calor de Dante. Cuando por fin amaneció, pintando el cielo de tonos rosas y dorados, oí el ruido de un vehículo que se acercaba. Estaba en la puerta antes de que los guardias pudieran detenerme, abriéndola de un golpe para ver a Dante salir del todoterreno, con aspecto agotado pero ileso, sus ojos buscando los míos inmediatamente. Emma. Me lancé sobre él y me cogió con facilidad, girándonos a los dos, con la cara hundida en mi pelo. Se ha acabado, susurró. Los Moret están controlados. Los federales no tienen nada. Estamos a salvo. Estamos a salvo, repetí, sintiendo que esas palabras eran un milagro. Me sentó con delicadeza, enmarcando mi rostro con sus manos. Lo que dije anoche iba en serio. Las cosas van a cambiar. Voy a dejar las operaciones peligrosas y centrarme en negocios legítimos. Quiero una vida contigo, Emma. Una vida real, no una en la que estemos constantemente huyendo, escondiéndonos o mirando por encima del hombro. ¿Estás seguro? Este es tu imperio. Ahora tú eres mi imperio, me interrumpió. Todo lo demás son solo detalles. 6 meses después, la puesta de sol pintaba el cielo siciliano de colores imposibles, mientras yo estaba de pie en la terraza de la villa que Dante había comprado para nosotros. Nuestro hogar, lejos de la ciudad, lejos del negocio, lejos de todo excepto el uno del otro. Fiel a su palabra, Dante había reestructurado sus operaciones. Había conservado los negocios legítimos, restaurantes, empresas de importación y exportación, propiedades inmobiliarias, y se había desprendido discretamente de todo lo demás. Algunos de sus antiguos socios se habían enfadado, lo habían tachado de débil y habían intentado actuar en su contra. Pronto aprendieron que dar un paso atrás no significaba que Dante Caruso se hubiera vuelto inofensivo. Solo significaba que era más selectivo a la hora de decidir cuándo y cómo utilizar su poder. La villa se había convertido en nuestro santuario, un lugar donde Dante podía ser solo un hombre, no un jefe, donde yo podía ser solo su esposa. Nos habíamos casado hacía 2 meses en una pequeña ceremonia, con solo familiares y amigos cercanos, donde podíamos construir una vida que equilibrara nuestros dos mundos. Oí sus pasos detrás de mí, sentí sus brazos rodeando mi cintura, su barbilla descansando sobre mi hombro. ¿En qué piensas?, preguntó. ¿Cuánto ha cambiado?, respondí con sinceridad. Hace un año, era invisible, trabajaba hasta la extenuación, convencida de que nunca tendría más que lo justo para sobrevivir. Y ahora me giré en sus brazos mirando al hombre que lo había cambiado todo, que me había visto cuando era invisible, que me había protegido cuando era vulnerable, que me había amado con una intensidad que había transformado nuestras vidas. Ahora lo tengo todo, dije simplemente. A ti, esta vida, un futuro que es más de lo que jamás hubiera soñado. Su sonrisa era pura calidez. Bien, porque tengo algo más que darte. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió para mostrar una llave. El edificio de apartamentos donde solías vivir. Lo compré, lo miré fijamente, con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Por qué? Porque lo estoy renovando, convirtiéndolo en viviendas asequibles con guardería y programas de formación laboral.
Quiero ayudar a personas como tú, personas que tienen 3 trabajos solo para sobrevivir, que se merecen algo mejor pero no saben cómo conseguirlo. Sus ojos se clavaron en los míos. Tú me enseñaste lo que significa no tener nada. Ahora quiero usar todo lo que tengo para asegurarme de que menos personas tengan que vivir así. Las lágrimas nublaron mi visión. Dante, tú me hiciste mejor, Emma. Me hiciste querer ser mejor. Esto es solo el comienzo. Lo besé entre lágrimas, volcando todo lo que sentía en amor, gratitud, alegría y esperanza por el futuro que estábamos construyendo juntos. Cuando finalmente nos separamos, la mano de Dante se posó sobre mi vientre a un plano, con una mirada interrogativa. Había estado esperando el momento adecuado para decírselo. Y allí, de pie en nuestra terraza al atardecer, hablando del futuro, me pareció perfecto. Estoy embarazada, le dije en voz baja. Su expresión se transformó, y la sorpresa se convirtió en una alegría tan pura que me dejó sin aliento. Vas a tener un bebé. Cubrí su mano con la mía. Vas a ser padre, Dante Caruso. Se arrodilló allí mismo, en la terraza, y me rodeó la cintura con los brazos, con la cara pegada a mi vientre. Voy a ser padre, repitió con voz ronca por la emoción. Vamos a tener una familia. Sí, confirmé, acariciándole el pelo con los dedos. Nuestro pequeño imperio. Me miró, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Este hombre peligroso y poderoso reducido a la vulnerabilidad por la promesa de nuestro hijo. Te quiero, Dios. Emma, te quiero tanto. Me aterroriza. Yo también te quiero. Lo levanté y lo abracé con tanta fuerza como él a mí. Y nuestro bebé será muy querido, muy protegido y muy deseado siempre. Os lo prometo a los dos. El sol se ocultó tras el horizonte, sumiendo el mundo en el crepúsculo, y yo me quedé envuelta en los brazos de Dante, sintiendo el latido constante de su corazón contra el mío, sabiendo que, de alguna manera, contra todo pronóstico, contra toda lógica, habíamos encontrado nuestro final feliz. No el tipo de cuento de hadas en el que todo era perfecto y fácil, sino el tipo real, en el que 2 personas rotas se encontraron y construyeron algo hermoso a partir de los pedazos, donde una chica que nunca había sido besada aprendió lo que significaba ser amada por completo, donde un hombre que había vivido en la oscuridad encontró su luz. ¿En qué piensas ahora?, preguntó Dante, rozando con los labios mi sien. Que volvería a hacerlo todo, respondí con sinceridad. Cada momento, cada riesgo, cada paso aterrador que me trajo aquí, a ti, a nosotros, a esto, incluso el tropiezo que lo inició todo. Me reí recordando aquella noche en Aurelios, cuando tropecé con mi tacón y caí en sus brazos. Especialmente el tropiezo. El mejor accidente de mi vida. El mío también, Dolcezza. Me giró para que lo mirara. Sus ojos sostuvieron los míos con la misma intensidad que me había cautivado desde el principio. El mío también. Me besó cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido, y yo le devolví el beso sabiendo que juntos construiríamos una vida, una familia y un futuro. Esto era todo lo que siempre había necesitado y más de lo que jamás me había atrevido a soñar. La chica invisible había sido vista. La chica no amada había sido reclamada. Y la chica que nunca había sido besada había aprendido que, a veces, cuando te arriesgas a caer, alguien extraordinario te atrapa y te sostiene.